Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? Vamos a estudiar una historia bien importante con los jóvenes acerca de único en su género. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esta expresión único en su género? Algunas personas son únicas, ¿verdad? Como esa persona no lo hay. Cuando fallece un pintor, un artista, un comediante o un científico, siempre se escucha esa expresión, como él no había otro. ¿Verdad? La Biblia también tiene la historia de una persona muy impactante, que una persona que realmente fue única en su género y fue considerada por el mismo Jesús como una persona mayor, la más grande, la única en su género, y estamos hablando de Juan el Bautista. Es una historia que a mí me impacta mucho, he aprendido mucho acerca de Juan el Bautista y quiero expresarles a ustedes que la experiencia que lo hemos aprendido. En San Mateo 11 encontramos un versículo que Jesús le dice, no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista. O sea, Noé fueron personas importantes, Noé, Juan, Mateo, Mardoqueo, es la reina Esther, Josué, Moisés, Daniel, Jeremías, Isaías, pero ninguno fue mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué por qué es interesante e importante reconocer que Juan el Bautista fue el hombre más grande que tuvo la Biblia o que tiene entre las personas, entre los seres humanos? Por supuesto que Jesús es el principal, pero entre los seres humanos se considera Juan el Bautista como el superior. Bueno, veamos el mensaje de Juan el Bautista. Juan enseñó que Jesús es el único ingrediente para todas las recetas de una vida cristiana. Su mensaje fue de identificación. Juan el Bautista presentaba, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Arrepiéntanse, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Interesante, a veces escuchamos que para ser cristiano tú tienes que ser esto, lo otro o lo otro, pero para ser cristiano nosotros tenemos que nosotros aceptar a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús es el único ingrediente que necesitamos para tener una vida cristiana. Y el mensaje de Juan fue un ejemplo de predicación. ¿Quién era Juan el Bautista? Bueno, Juan el Bautista era hijo de Elizabeth y de Zacarías, que eran, Elizabeth era prima de la Virgen María, así que ellos eran primos, pero no se conocieron hasta cuando Jesús fue a ser bautizado en el río Jordán. Así que posiblemente Juan era mayor que Jesús por unos 6 meses, aproximadamente un año casi aproximadamente era mayor que Jesús. Pero ellos no se conocieron para que las personas no pensaran que ellos se habían puesto de acuerdo en cuanto a la predicación. Así que Juan nació en un hogar cristiano. Su padre lo alejó de todas las influencias mundanales. Él estudió la Biblia, estudió la naturaleza y era llamado a anunciar que Jesús venía como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Juan era guiado por el Espíritu Santo, quien mostró su trabajo y quién era Jesús. Juan fue el primer discípulo de Cristo, no porque está seleccionado entre los 12 discípulos, sino porque fue el primer discípulo que aceptó a Jesús como el maestro, como su salvador. Así que ese es un dato muy importante porque Juan el Bautista fue el primer discípulo de Cristo porque él anunció que su maestro venía a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aunque él no reivindique nada, ningún título, ninguna posición, justificó su misión cuando él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Él anunciaba que él era la voz que anunciaba que Jesús iba a venir, que Jesús era el Mesías. Así que es interesante, Juan era una persona diferente. ¿Qué quería decir con eso, Juan? En primer lugar, hay que reconocer que el desierto es un lugar feo, lúgubre, no hay vida, es caliente, es desafiante. Por lo tanto, esa es la condición del mundo.
El mundo no tiene vida porque no tiene a Dios, no tiene a Jesús. Así que Juan rompió su silencio en el desierto y entonces comenzó a exhortar a la gente, comenzó a llamar a la gente para que vinieran y entonces Juan empezó a traer vida al desierto. Así cuando tú anuncies el mensaje de Dios donde tú estás, estás en un lugar desierto, porque no tienen vida, porque no tienen a Dios. Pero cuando tú traes a esas personas y los atraes con el mensaje de la predicación, tú le estás dando vida a ese desierto, porque estás permitiendo que la gente acepte a Jesús como su Salvador personal. 400 años atrás, la nación judía era un desierto. No había, por espacio de 400 años después de la muerte, creo, de Malaquías, que fue uno de los últimos profetas, eh, no se escuchaba ningún profeta que anunciara, diera al pueblo algún anuncio. Así que el pueblo israelí, el judío estaba pasando por muchos problemas. Habían sido conquistados por los babilonios, los medopersas, los griegos y ahora los romanos. Así que era un pueblo que estaba sufriendo mucho. De repente, ese sufrimiento se interrumpe con la predicación de Juan el Bautista, quien empieza a predicar y decir, arrepentíos, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Hoy día nosotros estamos pasando por una pandemia y también debe ser nuestra predicación. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque las señales que vemos es que Jesús viene por segunda vez y Juan asumió su responsabilidad. Ahora, Juan era una persona sencilla, eh, era una persona, y él mismo decía, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. O sea, Juan reconocía que Jesús era el Hijo de Dios, que él, aunque él era ahora, pero Jesús había existido antes y existiría después que él. Así que cuando Juan hablaba era una persona sencilla, él era una persona diferente, su estilo de vida. Él decía, yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de su calzado. O sea, que él se sentía, él ni siquiera era digno de ser un siervo o un esclavo para Jesús, porque realmente él no podía ni siquiera sacarle las sandalias de sus pies, porque era una persona, Jesús era el Hijo de Dios y él reconocía la superioridad, la divinidad de Jesús, la divinidad de Jesús la aceptaba, porque Jesús era el Hijo de Dios. Ahora, todo lo que vemos nosotros es que Juan realmente en su biografía nos muestra que Juan realmente cumplía la labor de un heraldo, de un anunciador, ¿no? Él reconocía realmente que él era la persona que estaba preparando a la gente, llamándole para que se dieran cuenta de que quien venía ahora era Jesús el Cordero de Dios. Por supuesto que a Juan le tocó, era una persona que él realmente era una persona diferente. Él se vestía con pelos de camello y tenía una cinta de cuero. Si tú has visto las películas de Juan el Bautista o cuando Juan bautiza a Jesús en las películas, presentan un loco, una persona toda desgrañada, media sucia, pero Juan era una persona diferente. Él tenía un traje de pelo de camello y tenía un cinto de cuero, así que no se le veía mal, ¿no? Y él comía langostas y miel silvestre, ¿no es cierto? Ahora, Juan era una persona llamada a ser diferente. Primero, él era llamado a predicar diferente. Segundo, él se vestía diferente. Él comía diferente. Él hablaba diferente. Predicaba diferente. Él respondía a las preguntas con una diferencia. O sea, nosotros hoy día somos llamados a ser como Juan el Bautista. Los adventistas comemos diferente, nos vestimos diferente, pensamos diferente, nos recreamos diferente, estudiamos la Biblia diferente, guardamos el sábado como un día diferente al domingo. Así que esas diferencias somos nosotros a ser hoy día como Juan el Bautista. Ahora, cuando tú eres llamado a ser como una persona, ¿verdad? Porque tú quieres, todo el mundo quiere ser como Daniel o como José o ser como Abraham, pero tienes que entender que también en el camino tú vas a encontrar dificultades, porque mientras vivamos en este mundo
no va a dejar de atormentarnos Satanás, vamos a tener dolor, enfermedades, tragedias, tú vas a tener muchos problemas porque tú estás de parte de Dios. Y mientras vivamos en este mundo, el dolor y la tragedia y las enfermedades no van a dejar de tocar nuestras puertas. Ahora, Juan también era una persona que llamaba al pecado por su nombre, ¿no? Resulta que él vivió en el tiempo de Herodes Antipas, que era el rey de aquella época, y él se enamoró de su cuñada, que se llamaba Herodías. Y Herodías era la cuñada y ellos estaban juntos como esposos. Y eso era un pecado público. Esto no lo hacían dentro del palacio, era un pecado que la gente conocía. Los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos lo sabían, pero nadie le decía al rey, rey, tú estás en concubinato, tú estás en pecado. El único que le decía era Juan el Bautista. Y esto era, él le decía, y era una molestia para Herodías escuchar lo que Juan le decía, porque Herodes reconocía que estaba en pecado, que él se estaba conviviendo con su cuñada. Así que, ¿qué hizo? Lo metió a la cárcel a Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista asumía su responsabilidad y él sabía que estaba en lo correcto porque el rey lo llamaba. Tristemente, la hija de Herodías, la hermosa princesa, un día hubo una fiesta en el palacio y ella bailó y el rey se emocionó con el baile de esta hermosa princesa y le dijo, lo que tú me pidas yo te lo voy a dar. Y la malvada Herodías la obligó a la hija a que pidiera la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Así que tristemente este hombre eh, fue decapitado, ¿no es cierto? Y es una parte muy triste porque las preguntas que la gente se hacía, ¿por qué Jesús no ayudó a liberar a Juan el Bautista si él había sido el anunciador? Y es porque Juan es un ejemplo para aquellos que en el futuro, aquellos que iban a morir en los circos, en la Edad Media, en las persecuciones y hasta nuestros días, realmente que iban a morir por anunciar el Evangelio de Dios. Aunque hay cosas que no podemos a veces comprender, pero Juan reconocía que había cumplido su misión. Juan reconocía que realmente ya él había hecho su labor, por lo tanto ahora él sabía que él estaba de parte del lado de Dios y que él esperaba la vida eterna en el cielo. Así que Juan murió, pero no sin antes anunciar al mundo que Jesús venía pronto y que él era un ejemplo para aquellas personas que iban a sufrir en el futuro. Así que Juan, encontramos que Juan, él tenía la seguridad, tenía plena conciencia de su papel de ser un heraldo, pero él también tenía la plena conciencia de la opinión o de cómo era su pueblo. Él reconocía que el pueblo judío, aunque hacía cosas buenas, guardaba el sábado, no comía puerco, diezmaban, ofrendaban, eh, guardaban el sábado, guardaban los mandamientos de Dios, era un pueblo difícil, era un pueblo que realmente era un pueblo que estaba enfocado, era muy rudo, ¿no es cierto? El desierto donde él se encontraba se representa al pueblo que era un pueblo que estaba lejos de Dios. Ellos eran demasiado orgullosos y demasiado legalistas. Ellos pensaban que por ser el pueblo de Dios se consideraban superior a las demás naciones y no permitían y no predicaban a las personas de las otras naciones acerca de Dios. Y aparte estaban basadas en el legalismo. Ellos en vez de hacer las cosas por amor, las hacían por obligación y ponían reglas muy duras para poder ellos ser buenos cristianos. Ahora, nosotros también podemos ser como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel guardaba el sábado, leía las escrituras, ellos no comían puerco, eh,
ellos diezmaban, hacían las actividades, pero no esperaban al Mesías que venía. Y podemos nosotros hoy día hacer lo mismo. Podemos ser los adventistas, personas que saben mucho de profecías, sabemos canciones, predicaciones, escuchamos predicaciones, pero no estamos esperando que Jesús venga por segunda vez. Ahora, Juan era, aparte de ser diferente en el comer, en el vestir, en el hablar, en el predicar, aparte que Juan era distinto en mirar las cosas desde otro punto de vista, Juan era un pastor atípico. Quiere decir que era, en vez de él a buscar las ovejas, como cuando Jesús empezó su ministerio, iba de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, la gente venía donde Juan. Así que la gente que venía escuchaba las palabras de Juan y las palabras acerca de las personas venían para encontrarse con su pastor, que en este caso era Juan, ¿verdad? Hay personas que van a venir a ti para que tú les hables de Dios y tienes que asumir esa responsabilidad. Hay gente que te va a preguntar, mira, ¿por qué este es el COVID? ¿Es un castigo de Dios? ¿Es una plaga del apocalipsis? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Puedes orar por mí? Entonces tú también te conviertes en una persona diferente. Y hoy día estamos liderando la iglesia en una forma típica. Estamos usando Zoom, Facebook y otras redes sociales y estamos haciendo una cosa diferente, pero la meta es atender a las personas que están enfermas por el pecado, así como Juan lo hizo. El pueblo de Israel era un pueblo como un árbol sin fruto. Juan les dice que ellos tienen que tener primero el arrepentimiento, porque aunque ellos hacían cosas buenas, diezmaban, guardaban el sábado, la ley de Dios, ellos tenían una vida sin Dios. Aún tú puedes estar dentro de la iglesia y puedes estar lejos de Dios. Ya, eso puede pasar. Tú puedes estar cantando, yendo a la iglesia los sábados, puedes estar escuchando historias, o puedes estar viendo videos o participando, pero estás lejos de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que realmente comprender, realmente entender que nosotros realmente lo primero que tenemos que tener nosotros es el arrepentimiento. Tenemos que estar arrepentidos de nuestros pecados. Inclusive tú te vas a encontrar con personas que te dicen, mira, yo soy buena persona, yo soy buen hijo, yo no le hago mal a nadie, yo ayudo al pobre cuando lo necesiten, pero ir a la iglesia, yo creo que eso no va conmigo. Entonces tú tienes que decirles que se arrepientan porque tienen una vida, aunque buena, pero no tienen a Dios. Y eso se encuentra mucho tú entre las personas. Dios le había revelado a Juan en ocasión del bautismo que Jesús era su hijo amado. Así que cuando Jesús fue bautizado, escuchó una voz que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora Juan sabía todo sobre Jesús, ya estaba seguro. Pero él tuvo momentos también que como ser humano no fue perfecto, pero tuvo momentos que él necesitó que su fe sea fortalecida. Y él un día manda a sus discípulos, cuando estaba encarcelado antes de su muerte, que le pregunten a Jesús si realmente, si realmente, si realmente él era el Mesías o esperaban otro. Así que sus discípulos fueron y le dijeron a Jesús la pregunta de Juan, y Jesús le dice, miren todo lo que va a pasar aquí. Ellos vieron los milagros, vieron a los cojos caminar, a los ciegos ver, a los leprosos sanar. Y entonces le dijo Jesús, vayan y cuenten lo que han visto. Así que ellos vieron, ellos miraron, ellos le contaron y Juan reconoció entonces lo que había escuchado, que era Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, Juan también comprendió que su misión estaba concluida cuando él anunció que Jesús era el Salvador. Así que él ahora aceptó que ahora Jesús le tocaba ser la persona principal y él tenía que dejar de ser la persona principal que había predicado en el desierto. Y este es un ejemplo porque en la iglesia, a los líderes de la iglesia les encanta siempre los aplausos, les encanta siempre
ser reconocidos por su trabajo, les encanta ocupar lugares de posición. Pero en cambio Juan era diferente. Juan dijo, bueno, ya cumplí mi misión, ¿no es cierto? El desierto se había llenado de personas que venían a él. Ahora, esas personas, cuando conocen que Jesús es el Cordero de Dios, esas personas se fueron con Jesús. Y él no reclamó. Él dijo, bueno, yo ya cumplí mi misión. Todo ese grupo de personas que venían a mí, se va con Jesús. Ahí encontramos a los primeros discípulos de Jesús. A veces en la iglesia encontramos personas egoístas que dicen, esas personas son mis amigos, esas personas vinieron por mí, pero esas personas no te pertenecen. Quien tiene que reclamar que les pertenece es Jesús que murió en la cruz. Nunca te consideres que eres la única persona que puedes predicar a tus amigos. Dios tiene personas también, pastores, maestros, otras personas que también pueden escuchar de Jesús, pueden aprender de Jesús, pero nunca te consideres que tú eres la única persona que lo puedes hacer. Eso de que esos son mis amigos o yo los traje, es solamente tú has sido ese puente, como lo fue Juan el Bautista que fue ese puente entre esa persona que acepta a Jesús, ¿no es cierto? Y lo acepta y los lleva hacia Jesús. Él nunca dijo, estos son míos, esta es mi gente, me pertenecen. No, Juan, él no, él estaba dispuesto. Él dio todas esas personas para Jesús, para que Jesús les continuara con su ministerio y allí encontramos a los primeros discípulos de Jesús que formaron parte y también encontramos otras personas en el futuro, ¿verdad? Y él decía, es necesario que él crezca y que yo mengue. Es necesario que él sea más famoso que yo. Ahora, ahora te pregunto, si tú estás dispuesto a dejar que Dios sea más famoso que tú, o que Dios use otras personas que sean más famosos que tú. Y algunos pelean en la iglesia por cargos, por posiciones, pero Juan el Bautista era diferente. Él no peleaba por cargos, él hizo lo que tenía que hacer, dio su corazón, dio su vida, dio todo lo que tenía que hacer, pero cuando llegó Jesús, él le dio su lugar. O sea, en otras palabras, él fue un actor detrás de la cortina, porque Jesús fue el principal. Ya la gente no lo seguía a él en el desierto, la gente seguía a Jesús. Y él no reclamó. Él no dijo, no, que tantos años me he dedicado, que esto me pertenece. No, simplemente él delegó. Soy maestro de niños y de adolescentes y de jóvenes a veces. Y cuando a veces los niños están conmigo hasta los 10 años, los dejo ir y van a ser guiados por otros maestros que los van a enseñar desde los 13 en adelante. Así que yo entendía la posición de Juan el Bautista porque le dolía, pero él ya sabía que había cumplido su misión y que ahora era Jesús quien tenía que tener el lugar principal. ¿Quién era Cristo? Pues bueno, eran primos, pero Juan lo miraba desde otra perspectiva que tú tienes que mirar. Sabía que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, Jesús era el sacrificio que iba a realizar para darnos la salvación. Así que Juan presentaba a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Maravilloso, impactante, algo digno de admirar. Tenemos que nosotros presentar a Jesús como el Salvador, pero que viene como Señor y Rey de Reyes. Jesús mismo reconoció la labor de Juan y dijo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. A veces escuchamos, como te dije, de Daniel, de Moisés, de David, de Goliat, de Sansón, pero nadie fue tan impactante como Juan el Bautista porque asumió su responsabilidad. Él fue diferente, predicó diferente y realmente tiene un lugar en el cielo porque fue así. Todos los que aceptamos a Jesús como el Mesías ocupamos el lugar de Juan. Tú eres llamado hoy día a ser Juan el Bautista. Porque como te digo, tú eres adventista y tienes que ser diferente. Diferente en el comer, diferente en el hablar, diferentes en el pensar, diferentes en el jugar, diferentes en el
predicar, diferentes en asumir tu responsabilidad y ser un mentor para que otras personas también continúen trabajando para Dios. Ahora nosotros, así como Juan el Bautista presentó a Jesús como el Cordero de Dios, tú tienes que anunciar al mundo que con el COVID se están viendo las señales del reino de Dios y que Jesús viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora depende de ti si tú vas a entregar tu desierto a Jesús, porque Juan era una persona que él reconocía que antes de enseñar que él necesitaba primero a Dios. El primer arrepentido de sus pecados fue Juan el Bautista, y entonces cuando Jesús lo quería bautizar, le dice, Señor, yo no puedo bautizarte, tú me tienes que bautizar a mí, ¿verdad? Y Jesús le dijo, haz las cosas para que así queden como ejemplo, ¿verdad? Así que Juan reconocía, pero él entregó su corazón a Dios y se convirtió y motivó a que las personas se arrepintieran de sus pecados y aceptaran a Jesús como el Cordero y Salvador y Señor. Así que tenemos que reconocer que realmente el mensaje de Juan apunta hacia la gracia que Dios nos dio al morir por nosotros en una cruz. Y estas marcas son de esperanza para todos nosotros. El Calvario no es un lugar de muerte, es un lugar de vida, porque fuimos librados de la muerte eterna y Jesús nos da la salvación, que es un regalo maravilloso. Querido amigo, querido alumno, quiero decirte que Juan el Bautista fue una persona impactante, una persona que nosotros tenemos que imitar, una persona que realmente primero fue diferente, se vestía diferente, hablaba diferente, comía diferente, guardaba el sábado diferente, tenía una predicación diferente, atacaba el pecado público diferente. Pero Juan fue una persona impactante y somos llamados a asumir nuestro liderazgo y nuestra personalidad como Juan. La gente que venga a ti, tú tienes que realmente motivarla y aceptarla. Decirles que se arrepientan, que aunque tengan vidas buenas, con dinero, sean personas que compartan con otras personas, necesitan arrepentirse de tener una vida sin Dios. Y Juan asumió esa responsabilidad, Juan asumió su rol, Juan nos dio un ejemplo, pero ahora no vamos a presentar solo a Jesús como el Cordero, sino como que como que el mensaje que Jesús viene pronto por su pueblo. ¿Qué les puedo decir? Para mí siempre Juan el Bautista ha sido una persona muy impactante. Ha sido una persona realmente que enseña mucho de liderazgo. Asumió su responsabilidad. Aceptó que ya no le tocaba ser el artista o el predicador en ese desierto. Ahora le dejó que Jesús siguiera su fama y él fue sencillo y humilde. En esta noche hemos aprendido sobre una persona bien impactante que fue Juan el Bautista. ¿Podemos imitarlo? Por supuesto. El mismo Jesús lo dijo. No hay otro hombre nacido de mujer que sea mayor que Juan el Bautista. Así que eres llamado a ser diferente. Y él tuvo que asumir ese rol. No fue obligado. Él aceptó ser ese heraldo como tú hoy día eres llamado a ser ese heraldo, ese anunciador que Jesús viene por segunda vez. Le pasaron cosas feas, horribles, pero él, ¿qué cosa? Fue un ejemplo, no solamente para nosotros, sino para aquellos cristianos que tuvieron que padecer la muerte en los campos, en los coliseos romanos, en las persecuciones en la Edad Media y en todas las épocas. Juan es un ejemplo de liderazgo, por eso Jesús lo consideró el mayor. Así que aprende a marcar la diferencia. Ser una persona que el mundo diga, wow, este muchacho es único en su mundo. Y donde tú llegues, tienes que ser un embajador de Cristo como lo fue Juan el Bautista. Cuando llegues ante tus amigos, ante tu maestro, en tu trabajo, en tu misma familia, la gente tiene que ver esa diferencia, que tú eres una persona única en el mundo, porque tú estás siguiendo
los pasos de Juan al seguir a Jesús y presentarlo como un todo en su vida. Que Dios me les ayude en esta clase y nos vemos la próxima semana. Y recuerda que Jesús te ama, te acepta, te da la oportunidad y, y tienes un trabajo que realizar de anunciar al mundo que Jesús viene por segunda vez.